Mis hermanos, feliz día, les habla un día más su hermano Teo en Cristo. Hoy, mis hermanos, voy a compartirles la historia de dos santas, Santa Felicidad y Perpetua, mártires del año 203. Estas dos santas murieron mártires en Cartago, África, el 7 de marzo del año 203. Perpetua era una joven madre de 22 años que tenía un niñito de pocos meses. Pertenecía a una familia rica y muy estimada por toda la población. Mientras estaba en la prisión, por petición de sus compañeros mártires, fue escribiendo el diario de todo lo que le iba sucediendo. Felicidad era una esclava de Perpetua, era también muy joven y en la prisión dio a luz una niña que después los cristianos se encargaron de criar muy bien. Las acompañaron en su martirio unos esclavos que fueron apresados junto con ellas y su catequista, el diácono Saturo, que las había instruido en la religión y las había preparado para el bautismo. A Saturo no le habían apresado, pero él se presentó voluntariamente. Los antiguos documentos que narran el martirio de estas dos santas eran inmensamente estimados en la antigüedad, y San Agustín dice que se leían en las iglesias con gran provecho a los oyentes. Estos documentos narran lo siguiente. El año 202, el emperador Severo mandó que los que siguieran siendo cristianos y no quisieran adorar a los falsos dioses tenían que morir. Perpetua estaba celebrando una reunión religiosa en su casa de Cartago cuando llegó la policía del emperador y la llevó prisionera junto con su esclava Felicidad y los esclavos Revocato, Saturnino y Segundo. Dice Perpetua en su diario: nos echaron a la cárcel y yo quedé consternada porque nunca había estado en un sitio tan oscuro. El calor era insoportable y estábamos demasiadas personas en un subterráneo muy estrecho. Me parecía morir de calor y de asfixia y sufría por no poder tener junto a mí al niño que era tan de pocos meses y que me necesitaba mucho. Yo lo que más le pedía a Dios era que nos concediera un gran valor para ser capaces de sufrir y luchar por nuestra santa religión. Afortunadamente, al día siguiente llegaron dos diáconos católicos y dieron dinero a los carceleros para que pasaran a los presos a otra habitación menos sofocante y oscura que la anterior, y fueron llevados a una sala donde por lo menos entraba la luz del sol y no quedaron tan apretujados e incómodos, y permitieron que le llevaran el niño a Perpetua, el cual se estaba sofocando de pena y de acabamiento. Ella dice en su diario: desde que tuve a mi pequeñito junto a mí, ya aquello no me parecía una cárcel, sino un palacio, y me sentía llena de alegría. Y el niño también recobró su alegría y su vigor. Las tías y la abuelita se encargaron después de su crianza y de su educación. El jefe del gobierno Cartago llamó a juicio a Perpetua y a sus servidores. La noche anterior Perpetua tuvo una visión en la cual le fue dicho que tendría que subir por una escalera muy llena de sufrimientos, pero que al final de tan dolorosas penitencias estaba un paraíso eterno que les esperaba. Ella narró a sus compañeros la visión que había tenido y todos se entusiasmaron y se propusieron permanecer fieles en la fe hasta el fin. Primero pasaron los esclavos y el diácono, y todos proclamaron ante las autoridades que ellos eran cristianos y que preferían morir antes que adorar a los falsos dioses. Luego llamaron a Perpetua. El juez rogaba que dejaran la religión de Cristo y que se pasaran a la religión pagana y que así salvarían su vida. Y le recordaban que ella era una mujer muy joven y de familia rica. Pero Perpetua proclamó que estaba resuelta a ser fiel hasta la muerte a la religión de Cristo Jesús. Entonces llegó su padre, el único de la familia que no era cristiano, y de rodillas le rogaba y le suplicaba que no persistiera en llamarse cristiana, que aceptara la religión del emperador, que lo hiciera por amor a su padre y a su hijito. Ella se conmovía intensamente, pero terminó diciéndole: Padre, ¿cómo se llama esa vasija que hay allí enfrente? Una bandeja, respondió él. Pues bien, a esa vasija hay que llamarla bandeja, y no pocillo ni cuchara,
porque es una bandeja. Y yo que soy cristiana, no me puedo llamar pagana, ni de ninguna otra religión, porque soy cristiana y lo quiero ser para siempre. Y añade el diario escrito por Perpetua: mi padre era el único de mi familia que no se alegraba porque nosotros íbamos a ser mártires por Cristo. El juez declaró que los 3 hombres serían llevados al circo, y allí delante de la muchedumbre serían destrozados por las fieras el día de la fiesta del emperador, y que las 2 mujeres serían echadas amarradas ante una vaca furiosa para que las destrozara. Pero había un inconveniente, que Felicidad iba a ser madre y la ley prohibía matar a la que iba a dar a luz, y ella sí deseaba ser martirizada por amor a Cristo. Entonces los cristianos oraron con fe, y Felicidad dio a luz una linda niña, la cual fue confiada a cristianas fervorosas, y así ella pudo sufrir el martirio. Un carcelero se burlaba, diciéndole: ahora se queja por los dolores de dar a luz, y cuando le lleguen los dolores del martirio, ¿qué hará? Ella le respondió: ahora soy débil, porque la que sufre es mi pobre naturaleza. Pero cuando llegue el martirio, me acompañará la gracia de Dios, que me llenará de fortaleza. A los condenados a muerte se les permitía hacer una cena de despedida. Perpetua y sus compañeros convirtieron su cena final en una cena eucarística. 2 santos diáconos les llevaron la comunión, y después de orar y de animarse unos a otros, se abrazaron y se despidieron con el beso de la paz. Todos estaban igual de animosos, alegremente dispuestos a entregar la vida por proclamar su fe en Jesucristo. A los esclavos los echaron a las fieras, que los destrozaron, y ellos derramaron así valientemente su sangre por nuestra religión. Antes de llevarlos a la plaza, los soldados querían que los hombres entraran vestidos de sacerdotes de los falsos dioses, y las mujeres vestidas de sacerdotisas de las diosas de los paganos. Pero Perpetua se opuso fuertemente, y ninguno quiso colocarse el vestido de religiones falsas. El diácono Saturno había logrado convertir al cristianismo a uno de los carceleros, llamado Pudente, y le dijo: para que veas que Cristo sí es Dios, te anuncio que a mí me echarán un oso feroz, y esa fiera no me hará ningún daño. Y así sucedió. Lo amarraron y lo acercaron a la jaula de un oso muy agresivo. El feroz animal no le quiso hacer ningún daño, y en cambio sí le dio un tremendo mordisco al domador, que trataba de hacer que se lanzara contra el santo diácono. Entonces soltaron a un leopardo, y este de una dentellada destrozó a Saturo. Cuando el diácono estaba moribundo, untó con sangre un anillo y lo colocó en el dedo de Pudente, y éste aceptó definitivamente volverse cristiano. A Perpetua y Felicidad las envolvieron dentro de una malla y las colocaron en la mitad de la plaza, y soltaron una vaca bravísima, la cual las corneó sin misericordia. Perpetua únicamente se preocupaba por irse arreglando los vestidos de manera que no diera escándalo a nadie por aparecer poco cubierta, y se arreglaba también los cabellos para no parecer despeinada como una llorona pagana. La gente, emocionada al ver la valentía de estas 2 jóvenes madres, pidió que la sacaran por la puerta por donde llevaban a los gladiadores victoriosos. Perpetua, como volviéndose de un éxtasis, preguntó: ¿y dónde está esa tal vaca que nos iba a cornear? Pero luego ese cruel pidió que las volvieran a traer y que les cortaran la cabeza allí delante de todos. Al saber esta noticia, las 2 jóvenes valientes se abrazaron emocionadas y volvieron a la plaza. A Felicidad le cortaron la cabeza de un machetazo, pero el verdugo que tenía que matar a Perpetua estaba muy nervioso y equivocó el golpe. Ella dio un grito de dolor, pero extendió bien su cabeza sobre el cepo y le indicó al verdugo con la mano el sitio preciso de su cuello donde debía darle el machetazo. Así esta joven valerosa, hasta el último momento, demostró que si moría mártir era por su propia voluntad y no con toda generosidad. Estas 2 mujeres, la una rica e instruida y la otra humilde y sencilla sirvienta, jóvenes esposas y madres,
que en la flor de la vida prefirieron renunciar al goce de un hogar con tal de permanecer fieles a la religión de Jesucristo. ¿Qué nos enseñarán a nosotros? Ellas sacrificaron un medio siglo que les podía quedar de vida en esta tierra y llevar más de 16 siglos gozando en el paraíso eterno. ¿Qué renuncia nos cuesta nuestra religión? ¿En verdad seguir a Cristo nos cuesta alguna renuncia? Cristo sabe pagar muy bien lo que hacemos y lo que renunciamos por Él. Esta fue la historia de estas dos mártires, dos mujeres valerosas, Santa Felicidad y Santa Perpetua. Hermanos, eran muy pocos años después de Cristo, 203 años después de Jesucristo, cuando estas dos mujeres valerosas morían por el amor a Cristo. En aquel tiempo, especialmente cuando Jesús no tenía mucho tiempo de haberse ido a la presencia de nuestro Padre Celestial, era muy difícil para los cristianos prevalecer en su fe. Primeramente, porque eran perseguidos después. Cuando Jesús ya marchó y dejó a todos los cristianos y les dejó anunciado que sí, iban a ser perseguidos, que iban a sufrir muchísimo, pero que el que se mantuviera fiel iba a ganarse la gloria. Y muchos de ellos se lo creyeron así. Y por eso, mis hermanos, es que valientemente muchas jovencitas y muchos jovencitos llegaron a soportar toda clase de martirios, no importándoles el dolor, porque el dolor iba a ser fuertísimo. Si podemos ver cómo este diácono, cómo fue muerto por este animal, eran unos crueles en aquel tiempo. Los metían a lugares donde iban a ser devorados por animales. ¿Se imaginan, mis hermanos, que ahora en la actualidad nos dijeran a nosotros algo parecido a eso? Que vamos a ser martirizados, que vamos a ser echados a un circo donde nos van a devorar los animales. ¿Qué haríamos nosotros? Nos mantendríamos fuertes, nos mantendríamos en la fe, que Jesucristo nuestro Señor nos dijo antes de partir, que todo el que se mantuviera firme iba a ganarse una gloria, una corona. ¿Se imaginan qué belleza, mis hermanos? Llegar y recibir esa corona es algo grandioso, pero para ganárnosla tenemos que pasar por muchos sufrimientos, sufrimientos que ni siquiera hemos estado a la mitad todavía, comparación a estas personas. Ellos se dice que por seguir a Cristo eran perseguidos, eran buscados en las ciudades. A todo aquel que encontraran rezando o orando a Jesucristo o a nuestro Dios Padre, eran llevados, encarcelados y martirizados, y luego después, para que sufrieran más, les daban muerte. Es algo terrible, algo, mis hermanos, que ojalá y no se llegue a llevar a cabo en esta actualidad, en estos tiempos que vivimos, que no vaya a haber persecuciones como las que hubo en aquel tiempo. De lo contrario, mis hermanos, yo me imagino que muchos que somos cristianos no vamos a aguantar ni vamos a soportar las persecuciones que se nos den. Claro que lo podemos lograr en el nombre del Señor, pero ¿cuántos nos mantendremos firmes igual que esta gente, igual que estas santas y santos? Yo me imagino que sería un porcentaje muy bajo. Pero pidamos a Dios la fuerza, pidamos a Dios la fortaleza para poder salir adelante, y que Dios nos cuide y que Dios nos siga protegiendo de la manera que lo ha estado haciendo hasta el día de hoy. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día.